Yo creo en ti. A ver, Ricardo, me gustaría saber quién es Ricardo García. Hola Miguel, pues antes que todo, pues muchas gracias por invitarme aquí al podcast. Yo creo en ti, para mí es algo muy chingón estar aquí, compartiendo, todos estos temas, pues contigo y con los que nos van a escuchar. Mi nombre es Ricardo García, tengo 22 años, estudio negocios internacionales en el TEC de Monterrey Campus Laguna y actualmente dirijo la asociación estudiantil El Poder de Uno. Ahí en El Poder de Uno nos encargamos de fomentar la participación ciudadana en temas de transparencia, gobierno abierto, de anticorrupción, para que los jóvenes se enteren de todo lo que se puede hacer, de todo el impacto que podemos ocasionar si nos juntamos, si exigimos, si conocemos. Entonces, pues todo esto como para empezar, para hablar de la política. Me gustaría preguntarte a ti, Miguel, ¿qué es la política? Ok. Mi mejor amigo Google me está diciendo que política es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente los estados. Tiene otra que dice, actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. Pues sí, San Google no se puede equivocar. ¿Tú qué opinas? Sí, pues yo creo que cuando hablamos de política hablamos de liderazgo. O sea, porque si pensamos en cómo nació y en cómo está ahorita, pues pensamos en líderes. Porque pues si nos ponemos a ver la historia, es el primer esquema de liderazgo que hemos tenido. O sea, antes de tener como todo este liderazgo económico, social, pues de liderazgo en opinión pública, etcétera, pues si pensamos inclusive desde el principio de la humanidad con las tribus y todo esto, pues era política, era liderazgo. Entonces de ahí aprendimos como este esquema de liderazgo y pues aprendimos también a desarrollarlo como en otros aspectos, pero pues vamos a enfocarnos en ¿no? Entonces, pues para hablar de política yo creo que siempre debemos de hablar de dos principios, que el hombre siempre debe ser gobernado. O sea, siempre, a pesar de que suene como fuerte, pues el hombre siempre debe ser gobernado como para saber a dónde vamos, para tener una idea clara de hacia dónde caminar. Claro, para saber por qué estás haciendo las cosas y tener muy claras las metas, ¿no? Claro, claro. Y pues el líder es el que marca esa tendencia, ¿no? De a dónde caminar. Y el otro principio es que yo creo que todos aspiramos a ser gobernados por los mejores, ¿no? Así es. Desde que naces, literal, pues tus papás se convierten en tus líderes, tus tíos o las personas mayores se convierten en esa persona en la que tú confías. Y como ciudadano, obviamente, nuestros gobernantes son esos líderes. Por supuesto. Y pues siempre aspiramos a tener el mejor líder, ¿no? Yo creo que nadie quiere ser liderado por alguien pues, que no confía, que no piensa que es el mejor. Entonces, pues esto también aplica aquí mismo, ¿no? Ahora me gustaría saber cuál es el principio de la política. Va. Pues como te mencionaba, o sea, cuando el hombre pues empezó a andar en tribus, pues al principio eran grupos muy individuales, ¿no? Eran grupos muy pequeños y pues que se empezaron a dar cuenta que era difícil sobrevivir, obviamente, con estos pequeños grupos. Y entonces, ¿cómo era más fácil sobrevivir? Pues obviamente hacer grupos más grandes y unidos. Entonces, cuando se agrupan y crecen las tribus, pues salen problemas, como Claro, siempre, ¿no? todos quieren el poder. Claro. Pero entonces necesitaban a alguien que tomara estas decisiones y que afrontara los problemas. Así que surge la pregunta de, pues, ¿quién es el mejor para liderar la tribu? Entonces, pues para ese entonces, yo creo que pues el mejor, cuando andaban en estos grupos. El más fuerte, ¿no? El más fuerte, por supuesto. Pues el más fuerte, el más mamado, el que cazaba mejor, el que traía más comida. Y pues ahora cuando empezaba a haber problemas entre las tribus, pues pues el mejor guerrero, el que peleaba más chingón, que La mejor estrategia. por supuesto. Entonces, pues las tribus crecieron y pues fueron mejorando gracias a que encontraron mejores lugares para establecerse y pues hicieron innovaciones, ¿no? En la guerra, en cultivos, en las finanzas. Pero entonces cuando empiezan a crecer, pues también los problemas empiezan a crecer y pues se hacen las primeras civilizaciones, ¿no? Entonces, pues como te mencionaba, pues el hombre siempre debe ser liderado o gobernado. Entonces, pero también el hombre siempre debe tener la necesidad de creer en algo, ¿no? Yo creo que pues todos creemos en algo, ya sea Dios, ya sea, pues llámale energía, claro.
Ajá. Entonces, pues por alguna manera se pensó que el que gobernaba debería ser el elegido por Dios. Así dice la historia. Sí, por supuesto. O sea, lo podemos ver simplemente, pues no nos vayamos tan lejos, pues en la Biblia. Lo podemos leer, si leemos de las primeras civilizaciones, pues podemos encontrar de que buscaban el elegido por Dios, que era el que pues, tenía como la visión de a dónde querían ir, ¿no? Pero pues entonces cada tribu tenía como la manera de decidir quién era el elegido por Dios. Y por ejemplo, ¿qué pasaba cuando estas personas elegidas, pues, las mataban, güey? No, hombre, pues se hacía un desmadre, ¿no? O sea, las mataban o la cagaban o perdían la batalla. Entonces, pues la gente se empezó a sacar de pedo, ¿no? Como de, oye, pues si vienes de parte de Dios, pues ¿cómo te vencen, no? Entonces, pues por lo menos en Atenas se dieron cuenta, ¿no? Entonces quisieron otra cosa distinta y la gente demandó el poder. Pero qué poder, güey. Pues primero, yo creo que es algo muy chingón que tenemos los hombres de cuando elegimos, que es el poder de elegir, pues quién nos lidera, ¿no? Por ejemplo, si alguien la caga, pues al menos si tú lo elegiste, pues dices, bueno, yo lo elegí, o sea, yo sabía lo que me tenía. Pero güey, si te lo imponen y la cagan, Sí, pues está peor, güey. sí, claro. Entonces, si el elegido por Dios la cagaba, pues estaba muchísimo peor. Entonces, en Atenas nació la democracia, que es el poder en el pueblo, el poder de elegir en el pueblo. A ver, vamos a checar eso en Google de volada. Así es. Efectivamente dice, sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Ok, entonces, si ya eligen a sus gobernantes, ¿quién era el mejor postor? No, hombre, pues ya pasaron de este sistema pues arcaico a elegir como el estratega, el mejor orador, el más brillante, pues el que estaba con la gente también. O sea, empezaron a ser más exigentes y no nomás fijarse en, pues está mamado, o pues lucha chingón, ¿no? O sea, Claro, o sea, yo siento que las necesidades también de la civilización fue pues avanzando y también los líderes fueron innovando, ¿no? sí, claro. Que obviamente pues la democracia en Atenas pues no era perfecta, también se tiene que decir, porque pues se dejaba fuera a los esclavos, a las mujeres, a los campesinos que no puedan votar. Pero de ahí nace una idea. Nace una idea de, oye, vamos a elegir a este vato que nos va a representar. Pues, entonces, con esta idea naciente, pues también nacen personas que aspiran a mejorarla. Entonces, el principio de elegir cambia. Porque cuando todos tenemos, o bueno, en ese entonces cuando estaba un grupo que puede elegir, cuando pueden elegir, aquí nos preguntamos quién es el mejor para que nos dirija. Entonces, esto cambia porque, pues obviamente hay intereses. Entonces, por ejemplo, para mí no es el mismo mejor que me pueda dirigir que el tuyo. Claro, porque yo tengo mis necesidades y tú tienes las tuyas y al final del día cada quien va a ver por sus propios... Intereses, claro. Entonces, pues la democracia en Grecia empieza a debilitarse. Ah, chinga, pero ¿por qué se debilita? Pues por dos conceptos. Primeramente la oligarquía y el segundo es la demagogia. Te puedo jurar que mucha gente que está escuchando esto no sabe qué es eso. Pues no saben qué es eso, pero también te puedo jurar que cuando te diga la definición, pues va a haber algunos que digan, cabrón, todavía está o qué pedo. La oligarquía, por ejemplo, es cuando el poder está en manos de pocos. O sea, aun cuando haya democracia, se le hacía creer al pueblo de que ellos tenían el poder, o sea, que ellos podían decidir, pero aún así la elección, o sea, pues todas las decisiones estaban dentro de las manos de pocos. Entonces, pues, ¿quiénes eran esos pocos? Pues los ricos, las familias poderosas, los que habían sido políticos y querían conservar el poder. Entonces, pues no querían dejar el poder y hacía lo que sea por no dejarlo y pues se mueve a base de sus intereses. O sea, si entonces te mueves a base de los intereses de pocos, pues te chingas a los muchos. Ok, ¿y qué es la demagogia? Es una estrategia tramposa como para conseguir o conservar el poder, hablándole a las emociones, hablándole a los prejuicios, a los miedos, a la esperanza de la gente, ¿sabes? O sea, es como algo muy tramposo porque le dices a la gente lo que quiere escuchar. O sea, lo que se le decía ahí era de que, no sé, yo los voy a hacer ricos a todos.
Si me eligen a mí, pues no va a haber pobres. O si me eligen a mí, pues vamos a gastar el dinero en unas fiestas bien chingonas, pero solo si votan por mí. Entonces, si eligen, pues vamos a ganar las guerras, ¿no? Entonces, es como para conseguir el apoyo del pueblo, pero pues súper tramposo, porque no es algo inteligente lo que dices, pero es lo que quieren escuchar. Se les llamaba los vendedores de humo. No sé si te suene familiar este concepto. No, totalmente. Yo creo que lo hemos vivido durante mucho tiempo. Y es importante por eso entender cómo funciona la estructura política y la historia que ha tenido para poder detectar estos vendedores de humo, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte, o sea, pues no es por señalar a nadie, sino que yo creo que todos lo han hecho alguna vez. Claro, tú como empresa lo tienes que hacer. Claro que todo es beneficiando a todos, Claro, pero como persona también lo tienes que hacer para venderte. claro. Y yo creo que todo el mundo hemos vendido humo en algún punto de nuestras vidas. Sí, claro, pero si lo haces de manera tramposa y lo haces frecuente, pues pues es lo malo, ¿no? Y cuando estás ahí dirigiendo a las personas, si llegas a base de esto, pues imagínate cuando tengas que tomar una decisión fuerte o cuando tengas que hacer algo duro, o sea, no vas a estar preparado porque aparte la gente no escogió al mejor. Claro, y aparte, pues todo el humo que tenías se te va a desaparecer. Claro, o sea, esto acabó con la democracia en Atenas porque pues fueron conquistados en las guerras por no elegir al mejor estratega, o sea, por no elegir al mejor líder, que se dejó de lado y pues se eligió al vendedor de humo y pues cuando llegó la guerra pues se lo chingaron y los hicieron esclavos. Entonces pues ya se quitó la democracia, y pues ya todo Era monarquía. era monarquía, exactamente. Entonces, la monarquía, pues prácticamente, o más bien básicamente, lo dirige un rey o una reina y pues su familia, que son los que toman todas las decisiones. Y pues ellos hacen y deshacen como quieran, o sea, podían disponer de sus súbditos, de sus vidas. Ellos eran las cabezas de todo lo político, las leyes de las ciudades, de la religión, de lo militar. O sea, todo estaba dirigido por ellos. ¿Y quién tomó la decisión de que estas personas iban a ser los meros meros? Pues si te acuerdas que eran los elegidos por dioses, Ok. seguían siendo ellos, por lo menos pues su linaje, ¿no? O sea, caía uno, seguía su hijo. Entonces eso duró hasta que se levantó Roma, ¿no? Entonces Roma pues todos los conocemos por el imperio, pero cuando nació Roma nacieron pues ideales democráticos como lo vimos en Atenas, pues fue algo bien bonito porque era una monarquía que empezó a ser más bien que fue una transición hacia ser un gobierno más democrático. Entonces estaba un rey y cuando moría pues elegían un nuevo rey, pero de ahí nació el concepto de senado. Entonces el senado ratificaba al rey o no. El senado es lo que vemos ahorita, ¿sabes? O sea, el senado eran los consejeros del rey y el senado lo conformaban adultos mayores. ¿Por la experiencia? Sí, por supuesto, o sea, adultos sabios que eran elegidos por las pequeñas colonias de Roma. Entonces, de ahí nació como todo este concepto de senado, que era antes conocido los senadores como pater familias, que eran los padres de familias. Y el senado, pues viene de la palabra senex, que significa anciano. Entonces eran ellos la fuerza moral de la ciudad que aconsejaban al rey. Entonces, ¿siempre hubo un rey? No. Cuando el Senado pues tomó más fuerza, la ciudad quiso algo diferente, ¿no? Entonces quitaron al rey y el Senado empezó a poner algo que se le llamaba magistrados, que eran los que tomaban las decisiones de la ciudad y pues tomaban las decisiones como en la guerra, en las leyes, en qué debía pasar cuando alguien incumplía las leyes. Entonces eran dos magistrados que tomaban todas estas decisiones y que eran elegidos por el Senado. Solo duraban un año. Y fíjate que cuando había una guerra, no podían estarse turnando de los magistrados, sino que debía haber uno que tomara las decisiones por toda esa campaña militar. Entonces, cuando estaba esta campaña militar, ponían un magistrado especial que se llamaba dictador.
De ahí proviene el significado también de dictador. Pues güey, pues de hecho, de ahí provienen todas las figuras que vemos ahorita, ¿no? Sí, de hecho también de ahí nacen los diputados. ¿Te das de cuenta? Pues como ya había una clase política posicionada, entonces había trabajadores que estaban inconformes porque no los tomaban en cuenta y hubo una rebelión por parte de ellos para exigir sus derechos, que eran los plebeyos. Entonces se levantaron como para exigir sus derechos y los políticos, después de cierto tiempo, los escucharon y les hicieron una cámara especial que se llamaba la Cámara de la Plebe, que es de donde nace el concepto de la Cámara de Diputados. En esa Cámara se representaba a las minorías, a los trabajadores, a las personas que no eran escuchados, ahí podían tener su voz como para que fueran tomados en cuenta también en las decisiones. ¿Qué pasaba con los esclavos de ese entonces? No, hombre, pues como te mencionaba, o sea, la verdad es que pues ni la democracia de Atenas ni la de Roma pues era perfecta y pues por ejemplo los esclavos pues no eran tomados para nada en cuenta, o sea, son los primeros esquemas de donde viene todo, pero pues no eran perfectos. Claro. Y luego, después de este esquema, ¿qué procedió? O sea, ¿qué sigue? Pues uno de estos magistrados que pasó a ser dictador pues se sintió muy vivo y pues ya pasaron como a decir, pasemos a un esquema que le llamamos el principado, ¿no? Entonces, el príncipe era, según esto, el primero de los ciudadanos, o sea, era elegido popularmente, era como si eligieran un presidente, pero pues pasaron a elegir más a un rey, y este principado debilitó más las instituciones que tenía Roma. Por ejemplo, pues ya el Senado administraba el dinero, administraba la política exterior, tomaba decisiones de guerra, y el Principado pues fue eliminando estas instituciones hasta el punto de que pues ya se perdió el Principado, se perdieron las instituciones y ahora pasó a tomar el poder un emperador. ¿Podrías explicarme qué es un emperador o qué hace un emperador? Sí, pues viene como de las palabras de Señor y Dios. Entonces es un monarca absoluto, o sea, el emperador tomaba todas las decisiones militares, las decisiones políticas, religiosas, las judiciales, y administraba un territorio bastante grande como pues lo llegó a ser Roma, y pues entonces eso quitó como todo este esquema de la democracia, del poder en el pueblo. Y pues al último terminó pasando de que el Imperio Romano cayó. Entonces pasamos a la Edad Media, hubo un chingo de guerras, había muchas monarquías, no se buscaba el conocimiento, la religión tenía muchísimo peso político, que fue algo que se rompió en el renacentismo, porque se buscó el conocimiento, las libertades, y pues se expresó mucho en el arte, pero también hubo mucha literatura que buscaba que el hombre tuviera más libertad. Todo esto se fue consolidando con el tiempo y vino a romper todos los esquemas de la monarquía con la Revolución Francesa. Fue el principio de la democracia y del ideal moderno democrático, porque ya había democracias en el mundo, o sea, bueno, solamente la de Estados Unidos. Pero lo que fue diferente en esta revolución es que aquí se puso en el centro al hombre y sobre todo se le dio derechos. ¿Y para esto qué pasaba en Francia? Pues en Francia había mucha desigualdad. El 95% de la población era pobre como para 1790. Solo el 5% pertenecía a la clase política, a la clase rica o a una naciente clase media. Entonces, como la clase media estaba subiendo y se exigían un poco más de derechos, se hizo una asamblea con el rey, pero en esa asamblea solamente estaban nobles, estaba la iglesia y estaban unos burgueses. Pero entonces hubo un grupo de liberales que se manifestó en contra y rechazó toda esta asamblea y buscó hacer una nueva, ¿no? Entonces se proclamó una nueva asamblea como la Asamblea Nacional Constituyente, y que al principio pues no fue bien recibida, pero pues hubo levantamientos contra símbolos antiguos del régimen de Luis XVI, el rey que estaba en ese entonces en Francia, y pues fueron tomados en cuenta. Hicieron una constitución y, como ya te lo mencionaba, pusieron en el centro al hombre. De hecho, de ahí nace la Declaración de los Derechos Humanos, a partir de este movimiento.
y entonces lo principal fue como de buscar darle derechos a todos. Solamente por ser hombre tenías este estándar de derechos, que era pues algo muy padre porque pues no eran para nada tomados en cuenta. O sea, por ejemplo, se quitó como el estigma de los esclavos, se buscaba que todos fueran libres, se buscaba la fraternidad y se buscaba la igualdad. Entonces, en esta asamblea nueva había 264 diputados, que para entonces había muchos del rey. Entonces, en esa asamblea, a la derecha, se sentaban los ricos y los monarcas. En el centro se sentaban los que no tenían programa político, los que no tenían una ideología. Y a la izquierda se sentaban los liberales, los que representaban al pueblo. Entonces de aquí nace como esta tendencia de decir, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, porque estos movimientos, entonces el de derecha es un movimiento más conservador, un movimiento que busca como pues intereses de la clase alta, mientras que el de izquierda busca los intereses del pueblo, de la clase baja, y pues mientras que los del centro pues ven como hacia dónde inclinarse, ¿no? Claro que ahorita que te escucho me doy un poquito más de visión de lo que es un gobierno, ¿no? O sea, cómo nace un líder y luego cómo la civilización va avanzando, y esto hace que los líderes también tengan que ir avanzando, innovando. Sí, pues, o sea, toda esta explicación, pues no es con la intención de dar una clase de historia, de dar hueva, no, con el contexto. Es que entendamos, güey. Por supuesto, o sea, saber de dónde viene todo esto, y pues contrastar pues decir, no mames, pues viene como de esto, y ahorita tenemos esto, pues, ¿cómo es que pasó, no? O sea, ¿cómo es que tenemos lo que tenemos ahorita? Y pues pensar en, que también pues estos esquemas de liderazgo era gente que se hartó, o sea, gente que quería algo diferente, gente que quería participar y pues lo buscó de una manera u otra. Entonces yo creo que es algo que con lo que debemos de quejarnos, de buscar cómo participar, o sea, buscar cómo hacer todo esto público, o sea, todo esto de la política pública, algo nuestro. Totalmente. Claro que nos encantaría contar toda la historia, solo que es demasiado extensa. Lo que buscamos es algo corto para tener un poquito mejor de conocimiento sobre pues nuestros gobernantes. Sí, por supuesto. Y pues si tú me lo permites, Miguel, si tu audiencia Encantado. quiere, pues ya después podríamos explicar como un poquito ahora del contexto moderno, pues cuáles ahora son las figuras modernas que vemos aquí en México, entender pues qué onda con, o sea, lo municipal, con lo estatal. Pues ahí tocamos los temas que quieran, ¿saben? Claro, nada más les recuerdo, mis redes sociales es Miguel Melate en Instagram. A mí me pueden encontrar en Instagram como Ricardo GMA1, o al movimiento, a la asociación estudiantil que encabezo como El Poder de Uno. Somos chavos que a través de la participación ciudadana tocamos temas como gobierno abierto, transparencia, temas de anticorrupción, para que todos nos demos cuenta de que podemos participar, de que no es necesario que estudiemos leyes, de que estudiemos ciencias políticas, de que estemos involucrados, sino de que pues prácticamente todos podemos estar dentro, todos podemos construir un mejor gobierno, un mejor país, si nos involucramos y primero entendemos y luego tomamos acción. Pues qué chingón que te tomaste el tiempo de venir aquí con nosotros, Ricardo. Para mí es un honor aprender siempre de temas nuevos y poder transmitir cosas que valen la pena. Les pido mucho a las personas que están escuchando esto que manden preguntas, qué temas les gustaría saber sobre la política. Todo esto lo hacemos con el afán de crecer y de estar al tanto de nuestro gobierno. Entonces, muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.